Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. En este domingo 16 del tiempo ordinario estamos siempre en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Jesús nos está donando la enigmática revelación del reino de Dios y después de presentarnos la parábola del sembrador, hoy nos regala tres bellísimas parábolas. Jesús usa la parábola para presentar el reino de Dios, porque la parábola es un lenguaje discursivo, explicativo, implicativo, interactivo, provocativo, que no nos deja fuera de la narración, sino que nos empuja a asumir un papel y un rol dentro de la historia narrada. La primera parábola es conocida por todos como la parábola del trigo y la cizaña. Jesús la propone frente a quienes pensaban o piensan que el reino sea una élite perfecta o un perfeccionismo elitista, contra quienes piensan que la iglesia o el reino deba estar constituido solo por santos, inmaculados y perfectos. El Señor dice no, el reino de Dios, la iglesia se caracteriza por una convivencia que no es connivencia entre trigo y cizaña, bien y mal. Y no hay que asustarnos, ni aterrarnos, ni escandalizarnos de esta existencia y coexistencia del bien y del mal en la iglesia, en la parroquia, en la familia. Porque si quieres mirarla más de cerca, pues mira con lupa dentro de tu corazón y dentro de tu historia. Mira en el corazón de tu historia y mira en la historia de tu corazón y encontrarás tanto de trigo, pero tanto de cizaña, tanto de luz, pero tanto de oscuridad, tanto de bien, pero tanto de mal. Por eso hemos de tratarnos pues con caridad fraterna y ayudarnos con la corrección fraterna. La primera lectura del Sagrado Libro de la Sabiduría, capítulo 12, dice: Señor, en tu inmenso poder tratas con clemencia a todos. Así hemos de tratarnos unos a los otros con clemencia, porque todos tenemos nuestras grietas, todos estamos agrietados y no sería sabio apuntar el dedo contra el otro simplemente porque tiene grietas diversas a las nuestras. La segunda parábola es conocida como la parábola del granito de mostaza. Jesús la propone contra quienes pensaban el reino como caracterizado por su imponencia portentosa y por sus portentos imponentes, quizás porque se basaban en la antigua profecía de Ezequiel, que había presentado el reino usando la metáfora de un grande cedro sobre un monte altísimo. Jesús dice, no, el reino de los cielos se caracteriza en cambio por su gigantesca pequeñez. Es comparable a un granito de mostaza, una semilla de mostaza diminuta, pequeña, que precisamente porque pequeña es llevada por el viento y nace y crece y se difunde por todas partes y se convierte en una realidad protectora y acogedora. Protectora porque brinda sombra, acogedora porque los pájaros pueden venir a anidar en sus ramas. La parábola pues nos presenta es la difusión creciente y el crecimiento difusivo del reino de Dios. Un reino que se difunde y crece con los pequeños granos de mostaza, con los pequeños gestos, los pequeños eventos, que en esta época puede ser la familia que se reúne a seguir la Santa Misa el domingo, a rezar el Santo Rosario. La segunda lectura del Sagrado Libro de la Sabiduría dice, Señor, tú le enseñas al justo que debe ser filántropo, es decir, que debe hacer obras a favor del humano, de la humanidad. En esta época también construimos reino de Dios con gestos pequeños como llevar el tapabocas, guardar la distancia física, lavarse las manos, pues para cuidarse y para cuidarnos. La tercera parábola es conocida como la parábola de la levadura y Jesús la propone frente a quienes pensaban el reino como un pantallismo espectacular o un espectáculo pantallero, una especie eh, de exhibicionismo desmedido, de teatralidad exterior o de exterioridad teatral. Jesús dice, no, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios se caracteriza por su escondimiento discreto, por su discreción modesta, por su modestia simple, por su simplicidad sencilla,
por su sencillez humilde. La característica del reino de Dios es su discreción manifiesta, es su extravagante modestia. Eso caracteriza al reino de Dios. Eso es construir reino de Dios. El reino de Dios se nota más cuanto menos se hace notar. El reino de Dios es más notorio cuanto menos notable es. Cuanto menos notable es. Así pues, el Señor nos presenta el reino de Dios. Nosotros, los cristianos, con nuestra presencia en el mundo, como la levadura que está presente en medio de la masa, cuando defendemos la dignidad humana, cuando luchamos y promovemos la justicia social, la equidad social, cuando luchamos por el bien común, cuando luchamos por los derechos humanos, por la promoción humana y la cultura cristiana, con nuestra presencia estamos construyendo reino de Dios. En esta época de pandemia, pues, visto que no podemos hacer tantas cosas ni realizar tantas cosas, nos está dando la oportunidad de redescubrir el ser, la prioridad del ser sobre el hacer, la prioridad del estar sobre el realizar, de acompañar como la levadura a nuestro pueblo estando en medio del pueblo y ser levadura, si no podemos con la acción, sí con la oración, porque en la construcción del reino de Dios es tan eficaz la acción como la oración, la dimensión activa como la dimensión contemplativa. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que escuchamos como segunda lectura, dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar. Por oración entiendo lo que sucede cuando mi corazón habla el corazón de Dios con el lenguaje del corazón. Pero como a veces ni siquiera nosotros podemos conocer lo que hay en el corazón y expresarlo con el lenguaje del corazón, pues el Espíritu viene en ayuda nuestra para gritar dentro de nosotros con gemidos inefables. San Juan Crisóstomo, comentando la parábola del trigo y la cizaña, dice: cuando el demonio vio que lo sembrado por Cristo producía el 100, el 60 o el 30, viendo que no podía arrancar lo que tenía raíces profundas, ni quemarlo, ni asfixiarlo, pues se inventó un engaño astuto y comenzó a sembrar él también su semilla. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella constructora del reino, que nos ayude pues a ir arrancando la cizaña de nuestro corazón y con mucha alegría a construir reino de Dios, como lo quiere el Señor. Un buen domingo para todos.